Si nosotros queremos descomponer la fuerza peso en peso en X y peso en Y, como vimos en el ejercicio anterior, lo que debemos hacer primero es ubicar esta fuerza como hipotenusa de un triángulo. En segundo lugar, nos tenemos que asegurar que los catetos del triángulo sean paralelos a los ejes X e Y que nosotros elegimos. Y en tercer lugar, aplicar las reglas de trigonometría. Nuestros ejes X e Y tienen estas dos direcciones. Si nosotros queremos formar un triángulo donde la hipotenusa sea nuestro peso y nuestros catetos sean paralelos a los ejes X e Y, debemos trazar una recta por acá y acá nos queda un triángulo en donde su hipotenusa es el vector del peso, tiene un lado 1 que es paralelo al eje X y un lado 2 que es paralelo al eje Y. Estos catetos son perpendiculares entre sí. El próximo paso es ver cómo se relacionan los ángulos. Nosotros tenemos este ángulo alfa. Por propiedad de triángulo sabemos que alfa más beta suman 90 grados. Y además sabemos que nuestra superficie es perpendicular a nuestro eje Y. Entonces este ángulo se llamará alfa. Y sabemos que alfa más beta también va a sumar 90 grados. Entonces llegamos a la conclusión de que este ángulo va a ser el mismo ángulo que este que tenemos acá. Una vez que llegamos a esa conclusión, planteamos un triángulo y decimos: este es nuestro ángulo alfa. Como hipotenusa de nuestro triángulo vamos a tener al vector P. Y como catetos vamos a tener al lado X y al lado Y. Si lo quieren ver de una forma más fácil, simplemente voltean el triángulo hacia la derecha y ven cómo les queda. Este vendría a ser nuestra componente en X y esta vendría a ser nuestra componente en Y. Nosotros sabemos por trigonometría que el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si este es nuestro ángulo, nuestro lado opuesto va a ser el lado del peso en X. Y nuestra hipotenusa va a ser el vector P. Entonces nos va a quedar peso en X sobre el vector P. Y también sabemos que el coseno del ángulo es igual a su lado adyacente sobre la hipotenusa. Y de acá sabemos que nuestro lado adyacente va a ser el vector en Y del peso y nuestra hipotenusa nuevamente va a ser el peso. Entonces nos va a quedar la componente en Y del peso sobre el vector peso. Si de acá despejamos nos queda que el peso en X va a ser igual al seno del ángulo por el vector P. Y en el otro caso nos va a quedar que el peso en Y va a ser igual al coseno del ángulo por el peso. Esta es la forma de descomponer el peso en el caso que tengamos un plano inclinado.